tardes a todos. Primero, perdón por el pequeño retraso, que había una presentación antes y hemos tenido que retrasar un poco el comienzo de nuestra conferencia, de nuestra ponencia, por estas personas, que era una cosa realmente justificada. Bien, la jornada de hoy, que va a tratar sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas en Ceuta, requiere una aclaración previa muy breve que voy a hacer, porque hay muchos que piensan que el impuesto sobre la renta es algo moderno, es algo que se ha concedido a Ceuta por circunstancias especiales, y debemos saber que Ceuta, en primer lugar, no es un territorio con un sistema fiscal especial, sino que Ceuta tiene el mismo sistema de impuestos, el mismo sistema tributario que el resto de España, solo que tiene un sistema de bonificaciones que está contemplado en la legislación general de cada impuesto. No hay ninguna legislación especial para Ceuta, es simplemente la misma de todas partes, solo que tiene unas bonificaciones fiscales que ahora vamos a ver de dónde proceden. En 1863, es decir, cuando ha terminado la guerra, la llamada Guerra de África, se produce esta ley de 18 de mayo de 1863, en que se declararon puertos francos a las ciudades de Ceuta, Melilla y a las Islas Chafarinas, y quedaron libres de derechos y arbitrios de todas clases. Se trató en aquel momento de potenciar las dos ciudades que habían estado en primera línea del conflicto, y a partir de ese año, de 1863, proviene el régimen fiscal. Después tenemos que irnos al año 1944, que aportó una verdadera novedad, porque hay una ley de 30 de diciembre que en el artículo 2 autorizó al Ayuntamiento de Ceuta a cobrar una tarifa ad valorem, una tarifa según el valor de las mercancías que entraban. Este es el único gravamen que se impone en este momento, en 1944, a Ceuta para sostener los ayuntamientos que estaban también pasando por una situación difícil. Este arbitrio ad valorem, que se vino a llamar arbitrio municipal, es el que posteriormente ha cambiado y ahora se llama el IPSI. El IPSI, tenemos que hablar de él en otra ocasión, en otra jornada hablaremos del IPSI, porque requiere también un comentario aparte. Y como todo esto quedaba un poco en el aire, el régimen fiscal de Ceuta no estaba completo, sino solamente había esas dos precisiones, en el año 55 se publicó en el Boletín Oficial del Estado una ley que creo que todos debemos leer porque es realmente interesante, que es la Ley de Régimen Económico y Financiero de Ceuta y Melilla, 22 de diciembre del 55. Esta ley es la espina dorsal del régimen económico fiscal de Ceuta, porque creó los cimientos del régimen productivo y fiscal de la ciudad. En unos casos concretó la situación económica de la ciudad también, y puso en marcha medidas concretas de futuro. Lo que ocurre es que en algunos casos no las desarrolló suficientemente, y el no desarrollarlas ha traído una serie de consecuencias porque se han ido interpretando negativamente. En cualquier caso, lo que sí estableció la ley de bases, que es como es conocida por todos nosotros, es la bonificación fiscal al 50% en todos los impuestos. Eso sí lo estableció y sigue vigente. Es decir, que nos estamos remontando ya al siglo XIX como comienzo, y en el año del 55 que nos vuelve a hablar del tema. Pues bien, esa ley de bases amplió lo que era un puerto franco a todo el territorio de Ceuta. Es decir, pasamos de ser puerto franco de Ceuta a territorio franco de Ceuta. Y establece exactamente que en Ceuta es libre la entrada, salida, tránsito y transbordos de mercancía
conforme a las leyes y con el control de los servicios de aduana. Este último párrafo, control de los servicios de aduanas, es el que ha traído después muchas complicaciones, porque la primera parte del párrafo estaba muy claro, que era libre la entrada, salida, tránsito y transbordos de mercancía. Por tanto, Ceuta era un auténtico territorio franco donde era posible importar, exportar en libertad. Ahora, la frasecita esta de los servicios de aduana ha sido la que después ha traído en la interpretación de la misma muchos problemas. Y al mismo tiempo establece la no exigencia de los derechos establecidos para la península por los aranceles de aduanas. Es decir, que no hay aranceles de aduana en Ceuta ni ningún otro derecho de importación o de exportación. Esto va a ser importantísimo posteriormente, como veremos, ¿no? Por tanto, esta aduana que utiliza el párrafo ese de los controles de los servicios de aduana también va a ser objeto de otra jornada, porque vamos a explicar y vamos a estudiar cómo funciona la aduana de Algeciras, cómo funciona la de Ceuta, qué problemas tenemos con ella y toda la serie de cosas que todos conocemos. Vamos a profundizar en ello. Y luego, muchos se preguntan por qué le dan a Ceuta esta situación especial de impuestos al 50%, de importación, exportación, tránsito, sin aranceles de aduanas. Pues el razonamiento es que Ceuta tiene una insularidad evidente, tiene una serie de problemas para vivir aquí, que todos conocemos. Nuestro conferenciante de hoy lo ha podido apreciar en cuanto ha venido esta mañana con el barco, el precio del barco, el regreso, el tener que prever el regreso, la enseñanza, toda una serie de temas que tiene Ceuta y que son los que justifican esa bonificación del 50%. Y eso quiere decir que tanto en las personas físicas, sociedades, patrimonios y otros impuestos vamos a tener ese 50% según veremos en estas jornadas. Y luego hay otra fecha clave en todo esto, que es el año 1985, la incorporación de España a las comunidades europeas. En este momento, 1985, se plantea en Ceuta el problema de si queremos entrar de pleno derecho en la Unión Europea o queremos conservar nuestro régimen fiscal. Este fue un debate en la ciudad importantísimo. Vinieron de la Unión Europea, vinieron de Madrid, estuvimos discutiendo todo este tema y se decidió que debíamos conservar el régimen económico fiscal de Ceuta. Eso no iba a permitir importar de países no comunitarios sin pagar derechos de aduana, que era entonces el gran negocio de los bazares y de todo eso, y por tanto se eligió el conservar el régimen económico fiscal. Eso hizo que en el Tratado de España de adhesión a las comunidades europeas se firmara un protocolo, el protocolo número 2, que en su artículo 25 establece que Ceuta va a conservar su régimen económico fiscal, es decir, esto está sancionado por la Unión Europea, cosa que a veces se ha puesto en duda también. Y para conservar eso, claro, tenemos que salir de la Unión Aduanera, no se aplicaría la política agrícola común, que eso era evidente porque no había prácticamente agricultura, y tampoco la regulación de pesca. Es decir, el artículo 25 del protocolo número 2 establece eso. Y por tanto sanciona las bonificaciones fiscales que teníamos y además no se aplica el IVA. Esto quiere decir que Ceuta, dentro de la Unión Europea, conservaba todo su régimen económico fiscal. Ceuta podía seguir prácticamente sin que la entrada en la Unión Europea le afectara, como le afectó al resto de España, y que de alguna manera estaba ya reconocido en la Unión Europea el régimen que quedaba. Y quedaron igualmente reguladas en este protocolo número 2 las reglas de origen. Las reglas de origen permitían, para el que no conozca el tema, permitían la importación, como es lógico, de cualquier parte del mundo de materias primas, de cualquier cosa,
y si sufrían en Ceuta una mínima transformación, podían adquirían el origen Ceuta y podían introducirse en el resto de España o en la Unión Europea sin pago de derechos. Esto es muy importante. Las reglas de origen podían haber creado una industria importantísima en Ceuta, y de hecho se crearon algunas industrias con eso, pero el tema fracasó completamente, como algún día veremos, porque vamos a tratar de las reglas de origen en otra jornada. Y en todo este tema vamos a empezar por el impuesto sobre la renta, que es lo que nos afecta a nosotros. Le hemos llamado a esta ponencia Teoría y Realidad para explicar, bueno, pues lo que dice realmente, cómo se está aplicando y qué posibilidades hay de modificación. Y tenemos para hablar de este tema a Antonio Rodríguez Vegazo, que es economista, es inspector de Hacienda del Estado en excedencia, tiene su despacho en este momento y fue además inspector jefe y delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cáceres y delegado especial en Asturias. Él es ponente en diversos cursos como este y va a desarrollar precisamente el tema del impuesto sobre la renta, ¿no? Más, tengo una anécdota curiosa con él, porque cuando estuve en Granada, porque él viene de Granada, cuando estuve en Granada a proponerle que interviniera en estas jornadas y a conocerlo y tal, pues me dijo: Ceuta, hombre, sí, Ceuta, que dependía antiguamente del del obispado de Olivenza, porque el obispo era de Olivenza y Ceuta. Digo, Olivenza, yo precisamente iba a Portugal y iba a pasar por Olivenza, por la frontera en Cáceres. Digo, mira, no creo que tenga nada que ver Olivenza con Ceuta, no me suena eso. Bueno, estaré yo equivocado, muy prudentemente estaré yo equivocado, pero vamos, me creo que es fue el mismo obispado en su momento y tal. Bueno, yo me quedé con la historia. Cuando llegué aquí a Ceuta, llamé a José Luis Gómez Barceló, que es al que se llama para estas cosas, y me dijo: hombre, por supuesto, el obispo era de Olivenza y de Ceuta, no sé cuánto, con lo cual hice el ridículo muy espantoso, porque yo tenía obligación de saber eso, pero la verdad es que me sorprendió y bueno, reconocí mi error inmediatamente con él. De manera que sin más preámbulos le dejo con Antonio Rodríguez Vegazo. Muchas gracias. Bueno, no sé si funciona. ¿Sí? Dale un poquito al... Sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Instituto de Estudios Ceutí en general y a José María Campo en particular por esta invitación que me ha permitido venir a este antiguo obispado de Ceuta y Olivenza. La verdad es que no es que yo sepa mucho, pero sí he vivido mucho tiempo en Extremadura y en algunas visitas a poblaciones por reuniones de trabajo, y pues en alguna ocasión ha sido en Olivenza, y eso te lo cuentan siempre, que te enseñan Olivenza con algún guía. Y a mí en su día me llamó la atención, porque lo que sí es cierto es que yo he venido, hacía muchísimos años que no venía a Ceuta, pero de chico, de niño venía mucho, porque tengo mucha familia en la línea. Mi hermano trabajó tengo un hermano que también es inspector en nuestro excedente y comenzó en la aduana de Algeciras, luego estuvo en la aduana de la línea, en fin, que a mí me ha resultado muy grato volver por aquí, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía. Ya no queda ninguno de los barcos en los que yo venía entonces, pero la verdad es que he venido hoy fantásticamente bien, a pesar del precio, como decía antes José María. Bueno, yo, dicho esto, voy a intentar hablar sobre el tratamiento que en el impuesto de la renta de las personas físicas tiene el hecho de la vinculación o de la obtención de renta o de la residencia. Ahora iremos desgranando todos estos aspectos en Ceuta, que es paralelo, simétrico, gemelo con lo que se establece para Melilla, pero obviamente aquí estamos en Ceuta y me centraré un poco en el tema de Ceuta. Yo, bueno, había al principio, eso era lo que yo iba a hablar de historia del régimen. José María lo ha dicho extraordinariamente mejor. Lo que sí quería que quedara en este aspecto claro es que la bonificación del IRPF evidentemente es muy importante, porque el IRPF es uno de los impuestos más importantes y el de mayor potencia recaudatoria, pero el régimen fiscal de Ceuta y Melilla pues
no solo se circunscribe, evidentemente, como ya ha desgranado también muy bien José María, al IRPF, sino que tiene un montón de bonificaciones y beneficios en distintas figuras tributarias. Creo que dentro de un par de días, pues, Javier Argente hablará sobre el impuesto sobre sociedades, que es un tema también muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo económico. Yo, antes de pasar bueno, no quiero ir para atrás. No quiero ir para atrás. Ahora, ya está. Venga, estupendo. Venga, perfecto. Yo antes de hablar sobre el tratamiento en el IRPF respecto a Ceuta y Melilla, respecto a Ceuta, sí quería, que hoy lo comentaba también esta tarde, dejar claro que para mí hay dos objetivos que tiene el tratamiento fiscal, un tratamiento fiscal que se supone que es beneficioso, porque bonificar al 50% siempre es mejor que pagar el 100%, esto es evidente, ¿no? Pero ¿qué es lo que se pretende bonificar? ¿Qué es lo que se pretende incentivar, reducir la cuota íntegra? Bueno, pues yo creo que la finalidad es bicéfala. Por un lado, se pretende compensar a ese hecho insular, como decía antes José María, que lógicamente supone una situación más adversa que en la que se puede encontrar otros lugares de España. Y, por otro lado, al mismo tiempo que se intenta compensar a las personas para ayudarlas desde el punto de vista fiscal en esa especial circunstancia de residencia en Ceuta, por otro lado, lo que se intenta también es incentivar la actividad económica. Es decir, si algo es más fácil en un sitio, habrá más posibilidades de hacer cosas. Entonces, las distintas normas, sobre todo en el IRPF como en sociedades, yo no me voy a meter en sociedades, que lo tratará perfectamente con toda seguridad, pasado mañana Javier Argente, o mañana Javier Argente, pero lo que sí es cierto es que ese incentivo, ese fomentar la actividad económica hay que tenerlo siempre muy presente. Y a la hora de interpretar las normas tenemos que saber qué es lo que se está buscando con esa norma. En el caso del IRPF es evidente que tiene más importancia o las normas son más preponderantes respecto a compensar una situación adversa. En el caso del impuesto sobre sociedades lo que se pretende es fomentar el desarrollo de la actividad económica en Ceuta. Pero es muy difícil también, aunque sea una finalidad bicéfala, desligar una de otra, porque una va indisolublemente asociada a la otra. Bueno, en el caso del IRPF, la norma lo que hace, por comenzar diciendo brevemente, bueno, de la manera más breve posible, en qué consiste el incentivo, la norma diferencia entre los residentes en Ceuta y los no residentes en Ceuta, con los problemas que tiene la residencia que luego mencionaremos. Bueno, al residente, además, le diferencia aquel, le podríamos llamar, no sé si el término será acertado, pero le podríamos llamar el residente de larga duración, aquel que lleva ya 3 años al menos residiendo y en los periodos que se inician a partir de los 3 años va a tener todavía más incentivos que el residente ex novo o que el recién residente, ¿no? Bueno, al recién residente se le bonifica en el 50% de la cuota íntegra estatal y autonómica que resulte o que proporcionalmente corresponda a la renta obtenida en Ceuta y Melilla. Es decir, si tú eres residente en Ceuta y Melilla, tienes bonificado el 50% de las rentas que obtengas aquí. ¿Qué rentas se obtienen aquí? Luego la norma lo va desarrollando y ahora lo veremos. Pero si la renta se ha obtenido aquí y yo soy residente aquí, tendré mi bonificación. Pero si soy residente de larga duración, entonces también me van a bonificar las rentas que obtenga fuera. Ahora me van a bonificar las rentas que obtenga fuera con una serie de requisitos con un requisito y un límite. Por un lado, me van a exigir que al menos 1/3 de mi patrimonio, determinado con las reglas del impuesto sobre el patrimonio, esté en Ceuta, es decir, que yo tenga una vinculación patrimonial con Ceuta significativa. En el caso del impuesto sobre sociedades, en caso similar, se exige la mitad de los activos, aquí es 1/3 del patrimonio. Y por otro lado, y esto también es común cuando se bonifican, mejor dicho, se permite la reducción de la cuota íntegra, es que en el impuesto sobre sociedades hay bonificación y a veces bailo los términos. Bueno, pues se va a exigir que si yo te permito bonificar o reducir o deducir la cuota de renta obtenida fuera, no te reduciré o no te bonificaré o no te incentivaré más rentas fuera que las que tengas dentro. Es decir, que como máximo, si soy residente de larga duración, podré aplicar el 50% de deducción
a un volumen de rentas como máximo igual a las que obtengo dentro. Por lo tanto, si yo soy residente aquí, pero no tengo renta en Ceuta y Melilla, no tendré ninguna deducción de ninguna renta, porque no tengo renta obtenida aquí y las que obtengo fuera siempre serán mayores que las que obtengo dentro, porque decía en la hipótesis de que no obtuviese nada. Pero la norma también permite la deducción del 50% de la cuota de interés estatal autonómica a aquellos que, no siendo residentes, obtengan renta en Ceuta y Melilla. Es decir, ya estamos hablando de gente que no reside aquí, pero que sí tiene renta aquí. Y aquí la norma es muy cautelosa, porque pretende eliminar aquellos tipos de rentas que prevé que presumiblemente o que pudieran dar lugar a una localización artificiosa de la renta en Ceuta y Melilla. Y por eso dejar fuera los rendimientos del trabajo personal, a las ganancias patrimoniales procedentes de bienes muebles situados en Ceuta y Melilla, porque los inmuebles no se puede jugar con ellos, si están aquí, están aquí. Y rentas procedentes de depósitos o cuentas de todo tipo de actividades financieras domiciliadas aquí. Como luego veremos, las rentas obtenidas de una cuenta corriente abierta en una sucursal en Ceuta se entienden obtenidas aquí. Y eso va a dar lugar a bonificación al residente aquí. Pero el residente fuera, a pesar de que esa renta se entiende obtenida aquí, pues no va a ser bonificada por algo evidente. Todos abriremos todas nuestras cuentas, los residentes en Granada o en Oviedo o en La Coruña abrirían sus cuentas bancarias en Ceuta, porque con arreglo a las reglas de obtención de renta se entenderían obtenidas en Ceuta y en principio sería aplicable la deducción. La norma ahí, por lo tanto, pues son rentas derivadas de bienes muebles que siempre son más peligrosas, entre comillas, ¿no? O las derivadas de instituciones de inversión colectiva, salvo que todos sus activos estén aquí, que yo no sé si habrá alguna, pero imagino que no, ¿no? Bueno, ¿qué son rentas obtenidas aquí? Como decía antes, pues la norma va a ir enumerando y haciendo una relación. El artículo 68 de la ley, que es el artículo 68.4, que regula la deducción en el IRPF, y el artículo 58 del reglamento, que desarrolla la deducción legal. Bueno, en el caso de rendimiento del trabajo, se entienden cuando se trate de rendimientos derivados de trabajo realizado aquí. Pero se incluyen también todos los rendimientos a que se refiere el artículo 17.2a de la ley del impuesto, que son pues todos los rendimientos derivados de pensiones, mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos, planes de pensiones, planes de previsión asegurado, planes de previsión social empresarial, percepciones derivadas de seguros privados que cubran los riesgos de dependencia severa o gran dependencia. Todo ese tipo de rentas se entienden obtenidas aquí. Y esto es importante porque uno puede haber trabajado y contribuido a un plan de pensiones, a un plan de previsión social empresarial a lo largo de su vida profesional en otros sitios donde haya estado trabajando, si cuando va a recuperar esas prestaciones, porque se han producido las contingencias previstas en la ley de plan, el texto refundido de la ley de planes y fondos de pensiones, bueno, el fallecimiento lo recuperaría otro, uno no recupera nada después del fallecimiento, pero en fin, porque se produzca la jubilación, porque se produzca la invalidez en los grados que exige la normativa, la dependencia severa, etcétera, pues a pesar de que esas contribuciones se han realizado en momentos en donde uno no residía aquí, como la norma establece que esas prestaciones se entienden obtenidas aquí, si en el momento de rescate, en el momento de percibir la prestación, se es residente aquí, se tiene perfecto derecho a aplicar a esa renta la deducción del 50%. Además, lo ha aclarado la Dirección General de Tributos, ahí he puesto un par de consultas que no dejan lugar a duda. En el caso del capital inmobiliario, se entienden obtenidas aquí. De manera que cualquier persona que tenga un inmueble aquí y lo tenga arrendado, pues por esa renta obtenida aquí podrá deducir. Y esa no es de las excluidas, no es de las que excluye la norma ad cautelam, ¿no? Porque, que hablábamos antes, la institución de inversión colectiva, los rendimientos del trabajo, las ganancias derivadas o rendimientos de capital mobiliario, las de cuentas corrientes abiertas aquí. No, esta sí aquí. Es curioso porque, sin embargo, en el impuesto sobre sociedades se limitan las rentas, en el caso de las rentas obtenidas fuera, se limitan a los rendimientos del capital inmobiliario, limitación que no existe en renta. Aquí, de todas maneras, estamos hablando del sentido inverso, es decir, bueno, del sentido inverso o el directo, es decir, un rendimiento de un inmueble ubicado aquí es un rendimiento obtenido aquí. Y eso va a permitir la deducción tanto al residente aquí, porque son rentas obtenidas aquí, como al residente fuera, porque se refiere a rentas obtenidas aquí. En el caso del capital mobiliario por arrendamiento de bienes muebles, negocio o mina, pues si el bien mueble, el negocio o la mina están aquí, pues se entendería que el rendimiento se ha obtenido aquí. En el caso de ganancias patrimoniales, pues igual, si se trata de bienes muebles o bienes inmuebles situados aquí, el rendimiento se entendería obtenido aquí. Y este es uno de los temas más interesantes o más importantes, es
dividendos, por entenderlo. El reparto de beneficios procedentes de entidades. Como siempre utiliza la normativa tributaria, cuando se trata de dividendos, reparto de beneficios, habla de participación en capitales propios. Cuando se trata de préstamos, dice cesión de capitales propios. Bueno, cuando yo participo en una sociedad, esa participación, lógicamente, pues la hago con la finalidad, pues, de obtener un rendimiento que vendrá por el reparto de beneficios. Cuando yo esos dividendos puedo entender que se entienden obtenidos en Ceuta y Melilla, y cuando, por consiguiente, voy a poder aplicar la deducción. Insisto y recuerdo, si soy residente aquí, porque son rendimientos obtenidos aquí, y si soy residente fuera, porque son rendimientos derivados aquí. Pero bueno, sobre todo, ¿qué cautela establece la ley para permitir que un dividendo dé derecho a la deducción? Bueno, pues evidentemente la norma dice, si se trata de una sociedad que tiene domicilio y objeto social exclusivo aquí, pues lógicamente, si su objeto social es exclusivo en Ceuta, Melilla, es evidente que ese dividendo procede de una actividad desarrollada en Ceuta y Melilla, en Ceuta. Y el dividendo da derecho a la deducción. Sin embargo, cuando se trate de entidades que, no teniendo objeto social exclusivo aquí, sin embargo operan material efectivamente aquí, entonces sí se puede, siempre que operen aquí al menos 3 años. Y antes hablábamos, en el caso de las personas físicas, de residentes de larga duración. En el impuesto sobre sociedades y respecto a las sociedades se establece también algo similar. Se habla de sociedades que tengan domicilio y sede de dirección efectiva en Ceuta durante más de 3 años, o entidades no residentes que tengan establecimiento permanente durante al menos 3 años en Ceuta y Melilla. ¿Para qué se dice eso? Para que a esas sociedades que operan aquí de larga duración también se les permita obtener y bonificarse, porque en el impuesto sobre sociedades lo que hay es una bonificación en lugar de una deducción. Se les permite la bonificación del 50% por rentas obtenidas fuera. Es muy paralelo a lo que ocurre en el impuesto sobre la renta. De hecho, esta modificación que entró en vigor en el 2014 afectó sobre todo al impuesto sobre sociedades. Ahora hablaremos un poco de ella sin meterme más, por cuanto que mañana van a hablarles del impuesto sobre sociedades y no procede ahora entrar en profundidades. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que se produjo una homogenización entre el régimen, una pretendida homogenización entre el tratamiento fiscal en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, para que de la misma manera que en el IRPF a los residentes de larga duración, como les vengo llamando, que insisto que no sé si el término es adecuado, pero permite ahorrar muchas palabras, ese residente de larga duración se le va a permitir la deducción por renta obtenida fuera. En el caso de las sociedades con actividad en Ceuta de larga duración, más de 3 años, se les va a permitir también deducir por renta obtenida fuera, con algún límite, alguna exigencia de los activos que ahora veremos, pero a ellas se les excluye de los rendimientos por derivados de inmuebles radicados fuera de Ceuta, cosa que no se produce en el IRPF. Si un residente de larga duración en Ceuta tiene un inmueble en la península y lo arrienda, puede perfectamente deducir por esa renta siempre que cumpla los demás requisitos, que 1/3 de su patrimonio con la regla del impuesto sobre el patrimonio esté en Ceuta y que esas rentas obtenidas fuera no se superen a las obtenidas dentro. Sin embargo, una sociedad de larga duración no va a poder bonificar su cuota por renta obtenida fuera, aunque sea de larga duración, con actividad en Ceuta de larga duración, si se trata de rendimiento del capital inmobiliario, derivado de inmuebles radicados fuera. Bueno, pues ¿qué exige la norma? Para que el perceptor de esos dividendos, reparto de beneficios, pueda deducir, para que se entienda en definitiva que ese rendimiento sea obtenido en Ceuta y Melilla. Pues, como decía antes, si su objeto y domicilio exclusivo está en Ceuta, no cabe duda, no hay ningún problema. Y cuando su objeto y domicilio, su objeto exclusivo no está aquí, pero sí operan aquí por más de 3 años, lo que se exige es que esas rentas que obtengan fuera, tengan derecho a la bonificación. Y esto es importante porque una sociedad de larga duración en Ceuta, como las vengo, insisto, llamando, puede obtener rentas fuera, pero no todas ellas tener derecho a la bonificación. Por ejemplo, porque superen a las rentas obtenidas dentro. De manera que habría una parte de las rentas obtenidas fuera que quedarían fuera de la bonificación en el impuesto sobre sociedades y, por ende, quedan fuera
los dividendos que se repartan con cargo a esas rentas quedan fuera de la deducción en el perceptor contribuyente del IRPF. Y eso significa que desde 2014 se han establecido unas obligaciones a las sociedades de información en la memoria para que se pueda conocer qué parte de la reserva o qué parte de los beneficios obtenidos han tenido derecho a la bonificación. Y de los que se reparten hay que informar qué tipo de reservas están repartiendo. ¿Para qué? Para que el perceptor pueda acreditar por qué deduce en la cuota íntegra en el IRPF o no lo hace. Y tenga como prueba esa información que está en la memoria. Entonces, el reglamento, en el artículo 58 del reglamento del IRPF, lo que establece ya es la obligación de especificar los beneficios del ejercicio que se han aplicado a reservas y por rentas con derecho a deducción, a bonificación, perdón, en sociedades de bonificación. Y los beneficios aplicados a reservas que no lo tienen. En el caso de beneficios distribuidos, pues lo mismo. ¿Cuáles se han distribuido con cargo a beneficios con derecho a bonificación y cuáles se han distribuido con cargo a reserva sin derecho a bonificación? Y toda esta información que permite controlar la deducción de los perceptores del dividendo, pues tiene que existir en la memoria de las sociedades en tanto en cuanto existan reservas con derecho a bonificación. Cuando ya no haya nada con derecho a bonificación, no habría que informar. Decía antes que la bonificación en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades, ha sufrido algunos cambios importantes en 2014, porque la nueva ley del impuesto sobre sociedades casi no ha introducido ninguna modificación. Yo simplemente, insisto, no quiero entrar en sociedades, pero simplemente decir que lo más fundamental fue que se aclaró, de manera también paralela al IRPF, que el arrendamiento de inmuebles supone cierre de ciclo mercantil, que es un concepto muy importante en la bonificación del impuesto sobre sociedades, también en el IRPF, pero vamos, sobre todo en sociedades más problemas, ¿no? Se reguló, por otro lado, la posibilidad de bonificar rentas que no cierran ciclo mercantil, siempre que exista un lugar fijo de negocio en Ceuta y limitado por el número de personas que están contratadas con jornada laboral, con contrato laboral y jornada completa, 50.000 euros por persona, con un máximo de 400.000. Y por último, lo que antes comentábamos, la posibilidad de estas sociedades españolas con domicilio y sede de dirección efectiva en Ceuta por más de 3 años, o entidades no residentes que tienen establecimiento permanente aquí y que operan efectivamente materialmente en Ceuta y Melilla por más de 3 años, en el primer periodo que se inicie tras esos 3 años, tras cumplirse esos 3 años, van a tener derecho a bonificar no solo las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, sino también las obtenidas fuera. Paso por lo demás de esto porque corresponde a lo que mañana se hablará, ¿no? ¿Cuándo se entienden obtenidas las actividades económicas? Bueno, pues las actividades económicas, según el artículo 58 de la Ley de Renta, bueno, pues cuando se desarrollan actividades económicas que cierren ciclo mercantil. Esto de cerrar el ciclo mercantil es una palabra muy bonita, pero a veces no está nada claro. En cualquier manera, en la normativa del impuesto sobre los no residentes y en la obtención a través de esta, siempre ha existido el concepto de rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes que no cierran ciclo mercantil. Básicamente significa pues cerrar todo el proceso de generación del valor. Si yo tengo un mero almacén que lo que hace es una intervención logística dentro de un proceso de comercialización, pero aquí no se cierran las ventas, las compras, etcétera, pues obviamente no se cerrará ciclo mercantil. Insisto que bueno, es un concepto que ahí la ley lo que dice es que operaciones aisladas de extracción, de fabricación, de compra, transporte, entrada, salida de género, efectos y en general, cuando no se genere la renta, sino solo una parte de la cadena de valor, como se diría hoy día, ¿no? En el caso de las actividades pesqueras y marítimas, se entienden obtenidas en Ceuta y Melilla en función de las reglas del impuesto sobre sociedades, que básicamente en el caso de las actividades pesqueras, pues es en función de donde esté la sede de dirección efectiva, se localiza un 20% de la renta obtenida, el 40% en proporción al volumen de desembarcos y otro 40% en función del valor de los buques matriculados en Ceuta y Melilla, siempre que la sede de dirección efectiva esté en Ceuta y Melilla. Si no, el volumen de desembarco localiza el 80% de la renta obtenida. Y en el caso de la navegación aérea, pues lo que dice la ley, la norma de sociedades a la que se remite el reglamento del IRPF en su artículo 58,
pues es las mismas reglas, pero en vez de hablar de volumen de captura, se habla del importe de las capturas, de volumen de desembarco, del importe de los pasajes, fletes o arrendamientos contratados. Bueno, esto en principio no es lo más problemático del asunto. Este cuadro intenta resumir un poco lo que hay, ¿no? Sobre todo centrándonos en la parte de arriba. La deducción se aplica, como decía, a residentes y a no residentes. A los residentes recientes por la renta obtenida en Ceuta y Melilla, con todos estos criterios que hemos visto más o menos de cómo se entienden localizadas en Ceuta y Melilla cada tipo de rendimiento. Y a los residentes de larga duración, no solo por los rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla, sino también por los obtenidos fuera, siempre que un tercio de mi patrimonio esté aquí, y que no sean más las rentas que obtengo fuera que las que obtengo dentro. Bueno, no es que no sean más, es que está limitado, ¿no? O sea, como máximo te voy a permitir bonificar ese importe. Y a los no residentes solo se les permite por la renta obtenida aquí, pero con una serie de tipos de rendimientos que ad cautelam se excluyen de la posibilidad de que deduzcan la cuota. Porque para un no residente podría ser fácil localizar este tipo de renta, de rendimiento del trabajo, institución de inversión colectiva, entidades de cuentas, o sea, rendimientos de cuentas bancarias de sucursales que estén, o de establecimientos bancarios o instituciones financieras que estén localizadas en Ceuta. Bueno, esto es un poco lo que dice la norma, que yo creo que probablemente algunos que estén aquí lo saben también o mejor que yo, pero a partir de ahora ya dije que, a mi juicio, la norma pretende compensar una situación territorial más adversa que la de otros contribuyentes españoles, y por otro lado incentivar el desarrollo de la actividad económica. Dos finalidades que no pueden desligarse porque siempre existe una interrelación entre una y otra. Y esto es lo que dice la norma. ¿Qué problemas fundamentales produce la norma en el IRPF? Bueno, pues a mi juicio el principal problema y el que más se está planteando es el de determinar si yo soy residente de larga duración o residente reciente, sino si soy residente. La residencia siempre ha sido un problema, y ha sido un problema en el ámbito tributario y lo sigue siendo. Hoy oíamos de no sé qué famoso que querían, que acreditaba su residencia en Andorra, y que si es residente estaba más tiempo por el consumo de sus tarjetas, etcétera, etcétera. Pero hay que separar claramente la residencia en territorio español o en el extranjero de la problemática de la residencia dentro del territorio español en una u otra comunidad o ciudad autónoma. Son dos cosas distintas y con una regulación diferente. En el caso que aquí nos ocupa, la problemática fundamental es localizar dónde está un residente. Si está en Andalucía o está en la ciudad autónoma de Ceuta, o si está en Aragón, o está en Valencia. No si es residente en España o no. O por lo menos en la práctica totalidad de los casos no es esa la polémica, ¿vale? Entonces, la residencia en España, aunque no es lo que aquí nos planteamos, está en el artículo 9.1 de la ley del IRPF, y lo que viene a decir es que donde permanezca más de 183 días. Y aunque nos suene esto de los 183 días como una de las partes polémicas de la deducción en Ceuta, no es lo que nosotros nos estamos planteando, insisto. Esto sirve para determinar si uno es residente en territorio español o no. La norma sí dice que no se resten las ausencias esporádicas, porque yo puedo residir aquí, pero porque vaya 10 días de viaje a Nueva York, porque vaya 20 días de viaje a París, o 4 días en un puente, no por eso esos días dejan de computarse dentro de la residencia que tengo en territorio español. Solo, por lo tanto, yo necesito acreditar que resido aquí 183 días. Pero no se cuenta la ausencia esporádica. En el caso de los que acreditan, como sería este ejemplo que yo antes mencionaba, una residencia en un paraíso fiscal, sí se les puede exigir que acrediten que residen en otro sitio, ¿vale? Pero usted dice que reside en un paraíso fiscal, tiene que probarme que no reside aquí 183 días, sino que reside allí 183 días. Que parece lo mismo, pero no lo es. Porque no es lo mismo probar que reside allí 183 que probar que reside aquí. Son cosas diferentes por esto de la ausencia esporádica. Hay gente que reside a lo largo del año en numerosos sitios. No está ni siquiera 100 días. Imagíneme un piloto de Fórmula 1, que lógicamente pues está en 10 días, tiene no sé cuántos grandes premios, me parece que son 18 o una cosa así, pues seguro que está 180, 190 días por ahí dando vueltas
nunca mejor dicho, dando vueltas o laps, como dicen ellos, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero eso sirve para acreditar la residencia, ¿no? Y cuando no se puede acreditar la residencia, cuando hay duda de esa permanencia de 183 días, pues acudimos al centro de intereses o actividades económicas fundamentales, con la presunción de que una residente donde resida el cónyuge no separado legalmente o los hijos menores. Pero insisto, no es el problema de Ceuta y Melilla, que en algún caso podrá ser de alguien que pueda acreditarse, pues si reside aquí o reside en Marruecos o en otro sitio, ya no lo sé, pero el grueso de los problemas lo estamos teniendo o están existiendo con la residencia en Ceuta y Melilla o sobre todo pues, en Algeciras, Costa del Sol, etcétera, o en otros sitios. Lo digo por la cantidad de casos que hay relacionados con funcionarios de todo tipo, en particular Policía Nacional, pero bueno, todos conocemos un poco la problemática, ¿no? ¿Cuándo se reside en una comunidad autónoma? Y ojo, porque esta es la norma que hay que aplicar. Yo no sé si se está aplicando del todo bien, pero es la norma que hay que aplicar, y no porque lo diga yo, sino porque lo dijo la Dirección General de Tributos en la consulta que ahí figura, la 728 de 2013, de 11 de marzo de 2013. La Dirección General de Tributos le preguntan cómo acreditar o cómo saber si se reside en Ceuta y Melilla o en otros sitios. Y lo que dice la Dirección General de Tributos es que hay que acudir al artículo 72 de la ley del IRPF. El artículo 72 de la ley del IRPF determina cuándo se reside en una u otra comunidad autónoma. No está pensando en la deducción del 50% de Ceuta y Melilla, está pensando en las competencias normativas que tienen las comunidades autónomas y en el interés que puede existir en residir en una o en otra para beneficiarse de la mejor normativa o regulación que dentro de sus competencias haya hecho cada comunidad autónoma. Pero es aplicable a la duda entre si se reside en Andalucía o en Ceuta y Melilla, por ejemplo. Y no, insisto, no porque lo digo yo, sino porque lo dijo la Dirección General de Tributos, y si lo dijo la Dirección General de Tributos es de obligado cumplimiento para la Administración Tributaria. Bueno, pues la primera regla es, otra vez, la de la permanencia. Es decir, donde esté la vivienda habitual, que es donde se reside la mayor parte del año. Lo que ocurre es que la norma lo que viene a establecer es, si usted puede probar cuál es su vivienda habitual, donde más permanece, perfecto. Pero ¿qué ocurre si no se puede probar cuál es el lugar de mayor permanencia a lo largo del año? Pues que si no se puede probar, y a mi juicio lo tienen que probar ambas partes, yo no puedo probar que resido en Ceuta, pero la Administración no puede probar que resido, no sé, en Málaga o en Algeciras. Si eso es así, si no existe esa prueba, hay que acudir al segundo criterio del artículo 72, que es el del centro principal de intereses. Y el centro principal de intereses se determina por dónde se obtiene la mayor parte de la base imponible. Y la norma establece cómo ver dónde se obtiene la base imponible. Y en el caso de rendimiento del trabajo personal es donde esté el centro de trabajo en donde se lleva a cabo, si es que existe un centro de trabajo. En el caso de rendimiento del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales, donde estén los bienes en los que se materializa, o en el caso de actividades económicas, donde esté el centro de gestión de esa actividad económica. Y finalmente, como cláusula de cierre, la norma lo que dice es, si no es posible probar dónde está la mayor parte de permanencia, no nos olvidemos, estamos hablando de permanencia entre dos comunidades autónomas, una comunidad y una ciudad autónoma, no entre el exterior y no. Eso es otra discusión, aunque tiene su regla, como ya hemos visto. Pues entonces hay que acudir a la última residencia declarada, declarada en el IRPF. Y esto es lo que dice la norma. No dice otra cosa. Y es lo que dice Tributos, que hay que aplicar para ver si alguien es residente en Ceuta y Melilla, ¿vale? Luego, si tiene la norma, no es el problema que aquí nos estamos planteando, una norma antielusión. Y es que prevé, básicamente, bueno, ahí la tienen, yo esta presentación aquí quedará a disposición de quien quiera. Lo que sí dice la norma es que si uno cambia de comunidad autónoma para beneficiarse de un régimen tributario mejor, pues ese cambio no tiene efectos. Y cuando se cumplan las circunstancias que prevé para que no tenga efectos, surge la obligación de presentar una declaración complementaria de los años en que me he beneficiado de ese mejor tratamiento fiscal como consecuencia de un cambio de domicilio que no es válido, y lo tengo que hacer con intereses de demora y en el plazo que reste hasta el siguiente fin de periodo de declaración del IRPF. ¿Cuáles son esas normas antielusión? Pues básicamente que si yo cambio de domicilio y en el año de cambio de domicilio o en el siguiente mi renta es un 50% superior a la del año anterior, es decir,
Yo me he cambiado y casualmente ese año o en el siguiente he tenido un incremento muy importante de renta. Si en el año en que se produce el incremento de renta, además la normativa tributaria de la comunidad autónoma a la que me he cambiado, en la que me he domiciliado de nuevas, tiene un tratamiento mejor, ojo que no pone ningún límite, simplemente mejor, con lo cual un euro mejor ya sería, lo que pasa es que por un euro no creo que se mueva mucho, pero en fin, no son normales estos cambios, yo creo que están para situaciones especiales, pero está en la normativa. Y si además en ese año en que tengo ese mejor tratamiento, en el siguiente vuelvo a la de origen, pues se entiende que no ha habido cambio. No es esa, yo creo, la problemática que nos planteamos aquí, pero esa norma antielusión existe y ahí está, en el artículo 72 de la Ley de Renta. Yo quiero llamar la atención también a que la regla que hemos visto del artículo 72 de la Ley de Renta no es una norma que esté ahí colgada para elegir en qué comunidad autónoma uno reside, sino que también la Ley 22/2009, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades autónomas, establece idénticos criterios para concretar dónde reside un contribuyente dentro del Estado español, en una comunidad o una ciudad autónoma u otra. Y las reglas son las mismas. Hay alguna especialidad respecto a algún impuesto, pero en el IRPF serían exactamente las mismas. La norma está clara que en el impuesto sobre el patrimonio es la residencia donde en el IRPF, la norma antielusión es la misma, todo es igual. Alguna aclaración respecto a determinados contribuyentes que el artículo 9.1 de la Ley de Renta prevé, por ejemplo, que el miembro de una misión diplomática o consular, a pesar de que obviamente permanece la mayor parte del año en donde esté, pues en el consulado español de no sé qué ciudad francesa. Bueno, a pesar de eso se le considera residente. Y para esos casos, pues se establece alguna regla, que tampoco es la que a nosotros más nos importa. Por lo tanto, y cerrando este tema, uno reside donde tenga su permanencia, si no se puede acreditar donde esté su centro de intereses, conforme a las reglas que establece el artículo 72 de la Ley de Renta, y si no, pues en la última residencia, vivienda habitual declarada. Yo he puesto el ejemplo de la Policía Nacional, como decía antes, esto no le afecta a mucha gente. Lo que está ahí es extractado de una propuesta de liquidación que a mí me llegó, ¿no? Lógicamente está totalmente blanqueado, ese número de referencia catastral no tiene nada que ver, no sé si existirá la calle Manuel Machado en Estepona existe, eso sí, doy fe, pero en fin, está totalmente blanqueada. Lo que sí llama la atención es que la Administración lo que dice es, en esa propuesta, que luego la liquidación sería la que fuera, que usted ha declarado tener vivienda habitual, residir aquí, que usted a su banco le ha dicho que su domicilio de efecto de recepción de la correspondencia del banco está en Estepona, que en Estepona y en ese mismo domicilio reside su cónyuge no separado legalmente y que, por lo tanto, hay una discrepancia entre los datos que usted aporta. Usted está declarando que tiene residencia y vivienda habitual aquí y, sin embargo, al banco le dice que le mande la correspondencia al domicilio que comparte con su cónyuge o en el que reside su cónyuge no separado legalmente. Y entonces le propone que acredite la permanencia de los 183 días aquí, en Ceuta. Y le abre un abanico, un elenco de pruebas para que lo haga. Desde escolarización de los niños, movimientos del banco, utilización de tarjetas, certificados del centro de trabajo donde esté, del que su horario obviamente y obligatoriamente le lleva a tener que residir más de 183 días, en fin. Bueno, yo creo que todos conocen un poco lo que hay ahí, ¿no? En la propuesta de liquidación se hace mención al artículo 105 de la Ley General Tributaria, que establece que en el procedimiento tributario quien haga valer su derecho deberá aprobarlo. A mi juicio, la invocación de este artículo no es del todo correcta, a mi juicio, que puedo estar equivocado y seguramente lo estaré. Lo digo porque ese artículo pretende trasladar la carga de la prueba al contribuyente. Pretende decir al contribuyente que tiene que probar dónde permanece. Y es correcto. Pero eso no significa que esa carga de la prueba solo la tenga el contribuyente. Como hemos visto antes, la norma establece que hay que acreditar dónde se permanece. De manera que, a pesar de que el artículo 105 diga que quien haga valer su derecho deberá probarlo, si el contribuyente quiere probar su residencia, si quiere que se determine su residencia en Ceuta por su residencia en Ceuta más de 183 días, tiene que probarlo. Pero si no lo prueba, lo que quedará claro es que no ha podido acreditar eso. Pero si la Administración no puede acreditar su residencia en otro sitio, tendremos que pasar al segundo, a mi juicio, al segundo de los criterios establecidos en el artículo 72. No se puede, sin más, establecer que como no
ha hecho valer su derecho, no ha podido probar su derecho el contribuyente, ya no reside en Ceuta. Porque una cosa es que yo no pueda probar que resido en Ceuta y otra cosa es que no lo haga. Son dos cosas distintas. Entonces, la ley no dice que si no se puede acreditar la residencia, se reside en otro sitio. Sino, se residirá en otro sitio si se puede acreditar esa residencia en otro sitio. ¿Es prueba de residencia en otro sitio tener un domicilio a efectos de notificaciones bancarias o que nuestro cónyuge resida en ese otro sitio? A mi juicio, no. Por otro lado, en el ámbito tributario no solo existe la prueba directa. Es más, yo creo que la prueba directa de que yo estoy 197 o 222 días o más de 183 días, con frecuencia podría colisionar con derechos fundamentales. Uno no puede tener instalado un GPS para dar razón de dónde está en cada momento de su existencia. No quiero decir con ello que no se pueda poder probar, pero lo que sí quiero decir es que esa prueba no tiene por qué ser una prueba directa. Evidentemente, si yo todos los días voy al gimnasio y paso una tarjeta y el gimnasio acredita que yo he estado allí 6 días a la semana y no veo los domingos porque cierran, pues podré acreditar que resido más de 183 días. Y eso podría ser una prueba directa si consideramos fiable el torno de un gimnasio. Pero si yo tengo a mi hijo escolarizado aquí, si yo tengo un trabajo aquí, si yo tengo una serie de cosas, cabe presumir que donde más resido es aquí, aunque no llegue a probar directamente que son más de 183 días. La prueba presuntiva existe y es perfectamente admisible en derecho como establece el artículo 108.1. Por lo tanto, yo me planteo, en relación con el artículo 72 de la Ley de Renta, insisto, que establece 3 criterios, si la carga de la prueba es solo del contribuyente. Yo creo que no, puedo estar equivocado. Creo que no, porque si la Administración no consigue probar la permanencia en otro sitio, no sabemos dónde reside. Y si no sabemos dónde reside con arreglo al criterio de permanencia, tenemos que irnos al segundo criterio. En segundo lugar, hay un principio que se aplica en el derecho tributario, que es el de facilidad probatoria, al que habría que añadir de actividad probatoria. La Administración no puede delegar la carga de la prueba al contribuyente, o no debe, o a mi juicio no debe, porque yo puedo estar equivocado, si razonablemente tiene alguna posibilidad de realizar alguna actividad probatoria. Es más, la Administración tiene la obligación incluso de intentar probar lo que le perjudica a sus intereses. Y si tiene facilidad probatoria, debería hacerlo. Debería hacerlo. Esto es más dudoso que lo anterior. Pero no vale siempre, no lo digo por este caso en concreto, sino que siempre tengamos presente que cuando la Administración tiene mucha más facilidad probatoria para obtener una prueba, para hacer un requerimiento, para sacar información que el propio contribuyente, al que a lo mejor incluso le es imposible obtener esa prueba, pues debe hacerlo. No vale echarse en brazos del artículo 105 de la Ley General Tributaria. Yo, por lo tanto, creo que si la permanencia durante más de 183 días no se puede probar ni por una parte ni por otra, evidentemente se entenderá probado que uno no reside en Ceuta, eso sí, para efectos de quitar la deducción si uno prueba que no reside en Ceuta. Es decir, si a mí me viene un funcionario administrativo de la Xunta de Galicia y se aplica en su declaración de la renta la deducción del 50%, yo le diré, mire, usted es imposible que usted resida aquí. Por lo tanto, yo no necesito probar que usted reside en otro sitio. Yo lo que necesito probar es que usted no tiene derecho a la deducción, porque pruebo que no reside aquí. El problema es que el contribuyente puede no poder probar que reside aquí, pero para la Administración no existe prueba de que no lo haga. Y vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo. En el caso de la funcionaria gallega, yo le digo, usted trabaja de lunes a viernes en Pontevedra, es imposible que usted tenga residencia aquí. Luego yo pruebo que usted no permanece aquí 183 días. Y eso es suficiente para quitar la deducción. Pero si hay duda, si yo no puedo probar que no lo esté, porque evidentemente usted está aquí periodos dilatados, yo no sabré si son 120 o 180 o 200, pero no lo puedo probar que no está aquí 183 días, en ese caso yo creo que hay que acudir a los otros criterios. Para mí, fundamental. Y por último, y por ir terminando, que yo creo que más o menos el periodo asignado, el plazo asignado, bueno, yo no sé en qué medida la Administración se puede estar metiendo en este tipo de cosas en la imposición de sanciones.
Evidentemente, cada caso es diferente y debe serlo, y no puede ser de otra manera, porque la sanción no puede establecerse como una regla general. De hecho, la mayor parte de las sanciones que acaban siendo los recursos estimados por los tribunales o por tanto económico-administrativos como judiciales, es por la falta de individualización de la infracción cometida al caso concreto, por la imposición de sanciones conforme a criterios genéricos que no permiten adecuar la culpabilidad al hecho concreto que se está viendo. En definitiva, podría ser sancionable este caso que yo decía de la funcionaria gallega, en donde está claro que se ha aplicado una deducción a sabiendas de que era imposible, que no podía cumplir los requisitos, y si no lo sabía, pues que hubiera leído algo, porque es prácticamente imposible. Pero si yo, como contribuyente, con mi carga probatoria, como puede ser tener un puesto de trabajo aquí, como puede ser tener aquí una vivienda en la que puedo estar, una serie de cuentas corrientes abiertas, etcétera, consideraba probada mi residencia, en la medida en que, como digo, no se puede exigir siempre en todo caso una prueba directa, porque eso llevaría en muchos casos a una violación de derechos fundamentales, a tener que ir acompañado de un notario, por decirlo de una manera exagerada, ¿no? Bueno, si eso es así, si yo no he creído que con lo que yo tenía razonablemente estaba aprobada mi permanencia aquí, esa conducta no podría ser sancionable, salvo que la Administración probase que miente y que pruebe que reside en otro sitio. Si no existen más que esos indicios, desde luego la sanción yo no la veo de ninguna manera, y concluye ahí diciendo que la supresión del principio de buena fe, que ya no se dice explícitamente en nuestra Ley General Tributaria, sí lo decía la del 63, la 230-63, no se hizo porque ya no exista el principio de buena fe, que obviamente sigue existiendo. Lo que pasa es que, bueno, ya lo hace nuestra Constitución y ya lo protege nuestra Constitución, y por la remisión que tanto legal como doctrinalmente existe de la normativa sancionadora a la normativa penal, no en todos sus ámbitos, pero de luego en este caso sí, ese principio debe seguir existiendo y seguir aplicándose. Y por mi parte, pues, es un poco lo que quería trasladar. Muy bien, pues antes de abrir el coloquio, para que se planteen las dudas que puedan existir, mientras que hablaba Antonio, he buscado una información de hace 10 años, año 2006. Vino un catedrático de Derecho Constitucional, José Antonio Montilla, que vino a hablar de la autonomía de Ceuta a debate, ¿no? En fin, tuvimos un debate sobre la autonomía de Ceuta que lo organizó el Instituto de Estudios Ceutíes. Y en esa intervención dijo que debería aprobarse una ley fiscal para recoger de forma clara y ordenada el disperso, confuso e inseguro régimen económico fiscal de Ceuta. Esto dijo este catedrático hace 10 años. Y el presidente del Consejo Económico y Social, que ha estado en una de las jornadas, no acompañó en una jornada, manifestó que es urgentísimo clarificar, incluso de forma exhaustiva si fuese necesario, todos los supuestos que emanan del régimen fiscal específico de Ceuta. Y añadió que es imprescindible que el inversor tenga claro su marco jurídico. Es decir, que esto da una idea de que todas estas dudas que se plantean respecto al régimen fiscal y otras que existen y que mañana veremos en el impuesto de sociedades, necesita que se aclaren de una vez por todas, porque todo esto crea una inseguridad en el administrado que no es justa, ¿no? Porque a veces el acta viene 3 años después y empieza a mirar con carácter retroactivo, o bien tiene uno que hacer una consulta vinculante al Ministerio que llega también demasiado tarde cuando ya se han generado una serie de obligaciones. Por tanto, lo que sí debían hacer los políticos, en este caso los políticos de turno, es de una vez por todas clarificar el régimen fiscal de Ceuta. Yo siempre decía que el diputado de Ceuta, el que fuera, ¿no?, en la legislatura que fuera, debía tener un camino claro y una obligación clara, que es estar sentado en su escaño y cuando se votara una ley, levantar la mano inmediatamente y decir, excepto Ceuta y Melilla, porque es que siempre nos meten en la legislación general y resulta que esto tiene unas especialidades que no se contemplan en la ley, ¿no? Por tanto, esto que decía el catedrático de Derecho Constitucional hace 10 años, creo que tenía muchísima razón.
Muy bien, y ahora vamos a abrir un coloquio por si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar alguna cosa. Sí. Pilar le enseñará el... Yo quiero hacer una pregunta. En el tiempo que estaba ejerciendo de abogado laboralista, yo me hacía una cuenta para ver lo que son las horas efectivas de trabajo al año, ¿no? Y la cuenta era muy fácil: 365 días que tiene el año, menos 30 días de vacaciones, menos 52 sábados, menos 52 domingos y menos 14 festivos, 200 y pico días. Multiplicado por 8, pues salen 1700 y pico horas. Entonces, yo me alarmé cuando vi que a funcionarios que tienen su nómina en Ceuta, que cobran su plus de residencia porque tienen nómina en Ceuta, independientemente de que tengan o no tengan casa en Ceuta, porque pueden no tener casa en Ceuta, y que trabajan a turnos, le estén computando el viaje del barco, que por cierto no sé cómo le dan esos datos a Hacienda, y computen las bonificaciones y digan, bueno, usted se ha ido el viernes después de su turno de 24 horas y vuelve el jueves siguiente. Y digo yo, ¿cómo se pueden contar 24 horas de turno seguido como 2 días o como un día? Si eso corresponde a 3 o 4 o 5 días de trabajo. Es decir, hacer eso a funcionarios que tienen turnos, hacérselo incluso cuando se han jubilado, hacerle una declaración y reclamarle unas cantidades de dinero que en muchas ocasiones no pueden pagar, pero que tienen que pagarlo o que tienen que avalarlo para poder recurrir, yo creo que eso es un atropello, simplemente. Es un atropello que algún día alguien resolverá, pero es un atropello que está consentido por la clase política, de un lado y de otro, y que está promovido para perseguir a determinados funcionarios que están en Ceuta y Melilla. Entonces yo entiendo, comprendo lo que dice, efectivamente con esto que nos expone me dan más la razón, pero con lo que yo les pongo, la normativa laboral en la mano, entiendo yo que Hacienda no tiene ningún derecho a que a un funcionario con una nómina se le diga que no reside 183 días porque termina un turno de trabajo y se va a Estepona, o porque se va un fin de semana a vivir con su mujer en una casa que tengan en Madrid o donde quieran tenerla. Eso es simplemente un atropello a la gente más humilde. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si es una pregunta o una afirmación, pero voy a decir un poco lo que pienso, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, ya sabemos que una jornada habitual de un trabajador son en torno a las 1.800 horas. De hecho, incluso en estimación objetiva en módulos es como se computa una persona la que trabaja 1.800 horas al año, que es un poco el cálculo de 1.700 y pico que hacía usted hace un momento, ¿no? Hombre, yo no creo que la motivación de los funcionarios de la Administración Tributaria cuando han iniciado una serie de actuaciones sea la de cometer un atropello, con independencia de que usted pueda considerar que lo es, y a lo mejor lo es, pero no creo que esa haya sido su motivación, ni mucho menos política, sino simplemente ellos han considerado, habrán considerado, que no lo sé, habrán considerado que determinados colectivos no cumplen los requisitos, y cuando uno considera que, o si consideran que los requisitos no se cumplen, pues han intentado articular una manera de que no se apliquen un beneficio fiscal a aquellos que consideran que no tienen derecho. Yo no entro en eso. Yo creo que no son motivaciones tal, en fin, no lo sé, porque yo no estoy dentro de la cabeza ni de las personas que hayan pergeñado esas actuaciones que se están realizando recientemente aquí. Yo lo que intento es que con el derecho en la mano, vamos a ver, uno puede ir por la calle y pensar que la persona que va por enfrente es seguro que es un delincuente, porque por su aspecto estamos seguros, porque lo vemos en zonas que sabemos que son de tráfico de drogas, o porque lo que vemos tal y cual. Pero si yo no puedo probarlo, pues me aguanto. Entonces, la normativa que tenemos es la que hay, la que yo he analizado. Si yo no puedo probar que ese funcionario reside 183 días en otro sitio, tendré que ir al Centro de Intereses Vitales. Y punto. Es que yo no lo veo de otra manera. En cuanto a la carga de la prueba, a los requerimientos de información, bueno, evidentemente
la información de los transportes, si es que lo pide Hacienda. Yo, por lo que veo aquí, se lo pide al contribuyente que lo aporte, pero si lo pide a la compañía marítima, yo creo que puede ser una información de relevancia tributaria y el requerimiento puede ser correcto. Evidentemente, los requerimientos de información tributaria atentan contra la intimidad, que es más atenta que mirar tu cuenta corriente, y sin embargo está justificado siempre que se trate de que se cumplan los requisitos que hay para ello. ¿Tiene relevancia tributaria saber cuántos días ha ido una persona a otra? En este caso yo creo que sí. ¿Que sea un atropello? Yo creo que no. Yo creo que lo que se intenta es eso, pero yo creo que cuando un funcionario que tiene obligación de residencia aquí, tiene una casa aquí, tiene un trabajo aquí, lo más probable es que resida aquí. El hecho de que su cónyuge viva afuera, bueno, mire, yo ahora mismo llevo 2 años viviendo con mi familia separada por circunstancias, gracias a Dios me queda ya poco, y no creo que resida 183 días donde reside mi mujer. Resido 200 días en Granada y 120, no lo sé, es que no he hecho el cálculo porque en este caso es igual. Pero lo que yo insisto es que uno no se puede echar en brazos, a mi juicio, no se puede echar en brazos del artículo 105, es decir, si no me pruebas que reside 183 días en Ceuta, te quito la deducción. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es mi opinión. Creo que eso exigiría probar dónde reside más de 183 días. Y si no, acudir al centro de intereses. Lo que pasa es que el centro de intereses, evidentemente, en todos estos funcionarios, la mayor parte de su base imponible procede de rendimiento del trabajo y los rendimientos del trabajo proceden de un centro de trabajo en Ceuta. Y eso le llevaría a tener que reconocerle la bonificación. Bueno, pues, mira, hay una anécdota que oía yo el otro día y que me encanta. Vamos, el otro día, hace tiempo, ¿no? Que al parecer el emperador Francisco José I de Austria se encaprichó de un molino que había a orillas de un lago lejos de Viena, ¿no? Y entonces intentó convencer al molinero de que le vendiera el terreno, porque él quería hacerse la casa allí. Y el molinero se resistía, ¿no? Hasta que llegó un momento en que el emperador le ecuacionó y le dijo, pero yo soy el emperador, no sabes que te puedo quitar esto, no sabes que te... Y le contestó el molinero, aún quedan jueces en Viena. Quiero decir con ello que si uno no está de acuerdo con algo, con lo que hace la administración, tiene que confiar en los medios de impugnación que ahí están. A veces son laboriosos, pero a veces se gana. Y se gana cuando se recurre y se tiene razón. Lo único que sí ocurre en estos casos es que a veces se trata de funcionarios con poca capacidad económica y que no pueden meterse en largos pleitos que tal. Pero yo, sinceramente, no es que yo tenga el más mínimo reparo en criticar a la administración. Yo he estado muchos años, más de 2 décadas en la administración. Hay gente buena, gente mala, gente canalla, pero como he conocido asesores canallas, bomberos canallas, hay políticos sinceros, aunque no lo parezca, y hay de todo, en todos sitios. Que una motivación general, urdida por... No lo sé, yo no lo sé. Como no lo sé, no puedo negar, no puedo probar que no lo sea, pero por mi experiencia no es lógico que sea así. A veces es un exceso de celo profesional, de intentar corregir una situación que parece injusta. Bueno, no lo sé, pero es lo que puedo decir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Arantxa. El problema que se ha tratado de la capacidad económica o legal de los contribuyentes para llegar a unas altas instancias, bueno, una instancia judicial contra la agencia tributaria. Sí que es verdad que en la agencia tributaria estamos mucho más, por así decirlo, defendidos por el Tribunal Económico Administrativo, que en otras instancias no lo hay. En temas administrativos tienes que irte a instancias judiciales. Sin embargo, con la agencia tributaria está el Tribunal Económico Administrativo, que sí que da bastante cautela un poco a la agencia tributaria, pero no deja de ser un monstruo que aplasta al que se encuentra delante. En el tema de las sanciones, la agencia tributaria sanciona por sistema. Entonces, cuando un administrado se ve sancionado, por lo general paga. Pocas veces recurre porque no conoce el Tribunal Económico Administrativo y piensa que tiene que ir a una instancia superior. Las sanciones no son muy altas cuando son casos de residencia o cuando son cosas de renta, de liquidaciones de tu IRPF normal, pues no suelen ser cantidades muy altas, con lo cual la sanción normalmente el contribuyente tiende a pagarla. Cuando es una sanción totalmente injusta,
que la administración tributaria gira por sistema. No se para ni un minuto a pensar si es justa o no es justa, si cumple la normativa o no cumple la normativa. Eso solo tienes que demostrar tú a la agencia tributaria que no tiene razón en imponer la sanción. Es que es verdad que luego se va al Tribunal Económico Administrativo, la mayoría de las veces se cambia. Pero, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía? Bueno, ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía? ¿A ti se te ocurre alguna idea porque modificar la Ley General Tributaria? No lo sé, pero... Bueno, yo creo que la Ley General Tributaria es clara en cuanto a lo que se puede y no se puede sancionar. Yo, en cuanto existe una interpretación razonable de la norma, no debería haber sanción. De hecho, antes lo apuntaba yo, es decir, si yo he considerado razonablemente como probado, no tiene que ser una prueba directa, sino una prueba presuntiva de que todo indica, y yo consideraba probado que residía aquí, pues el que ahora la Administración no lo considere probado no debe llevar a una sanción. Cada caso es diferente de otro. Voy a ver si no pierdo la voz porque amanecí esta mañana con un principio de resfriado que, lejos de ir a menos, está yendo a más. Así que me he traído bacterias peninsulares o lo que sea, ¿no? Bueno, yo particularmente sancionaba muy poco. En mis últimos años en la Administración cada vez iba sancionando más, porque a lo mejor por eso estoy excedente, no lo sé. Pero yo creo que vamos a ver, ¿cómo diría yo? Esto siempre para mí ha sido un leitmotiv y muchos funcionarios lo aplican, no todos, quizás no la mayoría, pero sí muchos. El funcionario no está al servicio de la defensa de los intereses de la Administración. El funcionario está al servicio de la legalidad, porque solo sirviendo a la legalidad sirve a los ciudadanos que le han dado el puesto que ocupa. Y ese principio es básico. Entonces, y pretender sancionar por defender los intereses de la Administración no es correcto. Que esto se haga automáticamente o sistemáticamente, bueno, yo no lo creo. En algunos ámbitos más y en otros menos, pero más sobre cuando se trabaja de manera muy masiva. Yo siempre defendí, incluso cuando era delegado especial y en los consejos territoriales de dirección en Madrid, lo dije alguna vez, el objetivo de algunas áreas de nuestra Administración tendría que ser hacer menos y hacerlo mejor. Cuando siempre se quiere hacer más, pues se hace como se puede. Porque, y yo lo decía muchas veces, digo, cada vez tenemos más objetivos y yo no veo que los funcionarios se queden hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche me quedo yo y otro compañero porque a ver si han terminado de bañar al niño y ya se va. Porque quiero decir con ello que al final cuando tú presionas a la gente para que haga mucho, pues hace más, pero lo hace peor. Y cuando no se puede reparar en el detalle, pues el tema sancionador, pues ante la duda, tal. Pero no es cierto que siempre se sancione. Sí es cierto que ante la más mínima duda se hace. Yo, sin embargo, me planteaba, digo por nivel personal y no soy el único, que si razonablemente en más de un 90%, si esa sanción llegara a una instancia elevada, a una instancia tipo Audiencia Nacional, la sanción caería, no se debería sancionar. Porque si no, hace de peor condición al pequeño, porque no puede uno meterse en un contencioso por 3.000 euros. Eso es un disparate, salvo que diga, pues, por mis bemoles y por el fuero más que el huevo. Entonces hay que tener siempre esa previsión, ¿no? Porque el que le liquida 200.000 euros siempre va a recurrir si no está de acuerdo y va a recurrir la sanción, que además se suspende automáticamente, que no devenga intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Evitar la sanción automática. Bueno, pues yo creo que la solución no es tanto por la Ley General Tributaria, que yo creo que es clara y tiene causas simentes de la responsabilidad. Muchas no caen porque no sea o deje de ser sancionable la conducta, sino porque no se ha individualizado la culpabilidad al caso concreto, lo cual está a su vez asociado a la ausencia de tiempo para verificar un expediente como Dios manda, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen, ha presentado alegaciones con fechas de tal, analizadas sus alegaciones, resulta acreditado que... Y dices, bueno, resulta acreditado, pero ¿por qué? De lo que yo he dicho, ¿cómo es que, sin embargo, resulta acreditado? Eso es falta de tiempo, no intención. Yo, volviendo a lo que decíamos antes, la gente hace lo que puede, la mayoría de eso. Evidentemente algunos son o éramos muy buenos o muy malos o tal, pero la gente en general no se moviliza por eso, por lo menos por mi experiencia. Yo no he estado en todos sitios, no los conozco a todos. Sí he estado en muchos, porque está en Madrid, está en Granada, está en Cáceres, está en Oviedo. Y en general, la mayoría de la gente se rige por esos criterios. Cuando algo razonablemente no es sancionable, no lo sanciona. Lo que pasa es que el funcionario que tiene 300 expedientes, que va recibiendo alegaciones, va sacando liquidaciones, al final le va dando al botón y el jefe a su vez le da el botón y salen la documentación.
Hombre, yo no quiere decir eso, pero muchas a lo mejor no saldrían si hubiese un análisis más detallado del caso. Eso también es verdad, pues con toda seguridad, ¿no? Sí. Sí, ya. Tengo dos preguntas. Bueno, respecto a las sanciones, yo creo que es un problema informático, porque la propia agencia tributaria a veces reconoce que cuando emite una liquidación complementaria automáticamente va la sanción. Es más, cuando es muy claro, alguno te invita a que la recurra porque no la puede quitar antes de. Quiere decir que habría que buscar una solución efectivamente que fueran razonadas, es decir, analizar cuáles deben salir y cuáles no. Pero debe ser un problema informático que, arreglando el problema informático, ya tendría que darle un segundo botón, porque ahora con el primer botón de la declaración complementaria va la declaración y va la sanción. Pero no era esa la pregunta. La pregunta es sobre la ausencia esporádica. Puede parecer contradictoria la pregunta, pero mi pregunta es ¿qué plazo? ¿Hay plazo? ¿Hay límite? Pues claro, la ausencia esporádica pensamos generalmente en el fin de semana, en las vacaciones, en un tiempo de ocio, pero claro, en Ceuta se dan otros problemas que pueden ser, por ejemplo, los tratamientos médicos, que obligan a determinados contribuyentes a pasar fuera de la ciudad bastante tiempo en tratamientos crónicos. Entonces, ¿hay alguna norma, o sea, no norma, hay alguna jurisprudencia, alguna interpretación, alguna consulta que determine qué se entiende o si hay un límite máximo para computar una ausencia como esporádica? Vale. Bueno, dos cosas. Respecto al sistema informático, bueno, hay un dicho dentro de la administración que se dice son las fuentes del derecho, la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y el sistema informático. Entonces, bueno, sí, puede que haya de eso, porque hay que tener presente también que muchos procesos, si no se controla informáticamente, sería imposible controlarlos. Cuando alguien presenta una complementaria, si es con ingresar, saldrá un recargo, si es sin ingresar, saldrá la sanción de 200 euros, lo que sea. Eso, y luego, pues claro, pues lo que decíamos antes, hay tiempo para controlar todo eso, o hay gente, o la administración además tiene que procurar, que es otro de los defectos que a veces tiene, ir acompasada. Le pasa lo mismo, yo siempre digo, de la Dirección General de Tráfico. No puedes poner 50.000 radares y tener 10 personas resolviendo recursos. Entonces, tú tienes que ir acompasadamente para que los tribunales puedan resolver razonablemente lo que se está liquidando por la administración. Pero bueno, eso son problemas, digamos, de gran política tributaria. Y la otra era la ausencia esporádica. Bueno, evidentemente el concepto de ausencia esporádica no es claro. Hay jurisprudencia incluso Tribunal Supremo de los grandes casos. Está la tenista Sánchez Vicario, u otros muchos, ¿no? Que lo que hacen es reflejar por qué se entiende que una persona reside en un lado u otro y por qué la ausencia esporádica lo es, ¿no? Yo creo que el principio fundamental es la voluntad de residir en otro sitio. Es decir, si yo me voy de vacaciones a Argentina, no tengo la más mínima vocación de residir en Argentina, y porque durante mis vacaciones anuales haya estado 22 días en Argentina, o en Argentina y Chile, o en donde sea, esos 22 días computan dentro de los 183, porque es una ausencia claramente esporádica. Ahora, si yo me voy a hacer un máster a Barcelona y me tiro 10 meses allí, ¿eso es una ausencia esporádica? Bueno, probablemente incluso esa, porque no tengo voluntad de fijar mi residencia allí. Pero en el ámbito tributario, como en todo el derecho, yo siempre digo que hay cosas muy claras, que son blancas, 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 cosas muy claras, que son negras, 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 y aunque nos separemos de lo blanco, no hay duda, no hay duda, no hay duda, y nos separamos de lo negro, no hay duda, no hay duda, no hay duda, pero al final siempre llegamos a un punto, a un segmento que sea más o menos amplio, en donde todo es dudoso. Y, en mi opinión, si no hay intención de cambiar el lugar de mi residencia habitual, es una ausencia esporádica. Y no hay más. Antes lo decía de vacaciones, o me voy un puente, yo me voy un puente a Praga y me voy 5 días, pues chico, porque eso evidentemente computa dentro de los 183 días, ¿no? Por ejemplo, en los americanos, por ejemplo, hacen una cosa distinta, computan los 180 días, los 183 días, pero lo hacen contando la residencia de los 3 últimos años. Entonces, la residencia de hace 2 años me computa la cuarta parte. Si yo hace 2 años estuve 300 días, me computan 75. Si el año pasado estuve 100, me computan 50, la mitad. Y los de este año me computan 1 por 1. Quiero decir que es otro sistema. Aquí lo que se dice es 183 días y no computemos la ausencia esporádica. Bueno, pero es un tema dudoso y una buena pregunta que por lo tanto no he contestado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, pues entonces vamos a dar por terminada esta
jornada. Muchas gracias por todas las explicaciones, muchas gracias a todos por su asistencia, y ya mañana terminamos las jornadas de este año con el tema del impuesto de sociedades en Ceuta, que completa el tema fiscal. Y el año que viene, ya a lo largo del año lo anunciaremos, vamos a tratar temas tan importantes como algunos de esos que hemos dicho, de las reglas de origen y su fracaso, de la aduana de Algeciras, que parece que hay funcionarios de países distintos en Algeciras y Ceuta, porque se vienen exigiendo muchas veces las mismas cosas en Algeciras que aquí. Vamos a tratar sobre el tema de la unión aduanera, vamos a tratar sobre el tema de la aduana comercial de Marruecos, y sobre todo lo novedoso quizá de estas jornadas que vamos a celebrar durante el año que viene, es que vamos a traer también funcionarios de la Unión Europea para explicar temas inexplicables como la frontera, por ejemplo. Queremos que vengan de Frontex, que es el organismo europeo que tiene que controlar precisamente las fronteras, a explicarnos a ver qué es lo que ocurre aquí. Y por tanto creo que las jornadas para el año que viene van a ser pues quizá mucho más agresivas, quizá podríamos decir, pero que vamos a abordar los problemas reales que tiene nuestra ciudad. Repito, muchas gracias a todos y hasta mañana si vienen a acompañar. Muchas gracias.